Aumenta la presión internacional sobre un posible ataque por tierra de Israel a Rafah, la ciudad que alberga la mayor cantidad de refugiados de Gaza. La ONU alerta de una posible masacre de civiles y violaciones de la ley internacional en caso de que la operación se lleve a cabo. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Netanyahu dice que Israel dirigirá su ofensiva hacia Rafah pese a la presión internacional y promete un paso seguro para los civiles antes del asalto. Joe Biden advierte que la operación no debe llevarse a cabo sin un plan de seguridad. En otros temas, la OTAN ha comenzado uno de sus mayores ejercicios militares en décadas que implicará a 90.000 efectivos. Durante 4 meses se realizarán maniobras navales, aéreas y terrestres a gran escala. En la costa atlántica europea, buques de guerra iniciaron ya sus maniobras. Donald Trump amenazó con retirar la protección de Estados Unidos a aliados de la OTAN frente a un hipotético ataque ruso. En un acto de campaña en Carolina del Sur, dijo que animaría a Moscú a atacar a los Estados miembros que no paguen. El primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró este domingo que Israel está decidido a realizar una ofensiva terrestre a Rafah en Gaza, mientras aumenta la presión internacional alertando contra esta operación en un lugar donde se hacinan más de 1 millón de palestinos, la mayoría desplazados internos. Hamás dice que los ataques aéreos israelíes han matado a otros 2 rehenes que el grupo mantenía en Gaza y afirma que las negociaciones para liberar a los cautivos se están viendo socavadas por los planes israelíes de un asalto terrestre a Rafah. Desplazados palestinos viviendo en tiendas improvisadas a lo largo de la frontera con Egipto. El hambre y la enfermedad forman parte del día a día aquí y ahora se enfrentan a una nueva amenaza: la anunciada ofensiva terrestre israelí en la ciudad a la que huyeron. Nos pasamos los días huyendo. Ser una desplazada es una situación muy dura para mí porque tengo 2 hijas con discapacidades. No puedo llevarlas de aquí para allá. No tengo ni auto ni carro. No hay combustible. Su marido opina lo mismo. Tras haber tenido que trasladarse varias veces en los últimos 4 meses, esta familia vive hoy en una tienda hecha de plásticos. Encontrar agua y comida constituye un reto diario. Con un muro cerrándoles el paso por un lado y el mar por el otro, el marido dice que ya no huirán más. Hemos llegado hasta la frontera egipcia y ya no podemos ir más allá. O morimos aquí o volvemos a morirnos en nuestras casas. Rafah es hoy el último refugio para más de 1 millón de gazatíes que escaparon de los combates en el norte. El primer ministro israelí ha anunciado que la siguiente fase de las operaciones militares se desarrollarán en Rafah y ha ordenado al ejército que prepare un plan de evacuación. Vamos a acabar con los últimos batallones terroristas de Hamás en Rafah, que es el último bastión, y en esto estoy de acuerdo con los estadounidenses. Vamos a hacerlo proporcionando al mismo tiempo un paso seguro a la población civil para que pueda salir. Pero no está claro a dónde se supone que deben huir los desplazados ni cuándo comenzará la ofensiva terrestre. Organizaciones humanitarias, líderes árabes y aliados han advertido a Israel de que las operaciones militares en Rafah, principal punto de entrada de la ayuda humanitaria, podrían desencadenar una catástrofe. Y la comunidad internacional, encabezada por la ONU, advierte también de las terribles consecuencias que podría tener la operación en Rafah. Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó personalmente su preocupación a Netanyahu en una llamada telefónica en la que aseguró que la operación no debería llevarse a cabo sin un plan creíble y ejecutable que garantice la seguridad de los civiles. También desde Egipto se pidió este domingo que se unieran los esfuerzos internacionales y regionales para evitar la ofensiva. Ampliamos la información con José Díaz Briceño en Washington. José, te saludamos. Bueno, Biden reiteró su opinión de que un operativo militar en Rafah no debería llevarse a cabo sin un plan creíble. ¿Hay desconfianza entre los aliados? ¿Se están tensando las relaciones entre Israel y Estados Unidos?
Sin duda una creciente frustración por parte de la Casa Blanca con el gobierno del primer ministro Netanyahu. Esto es lo que se expresa aquí en Washington, en particular por esta situación de una posible entrada a Rafah de las Fuerzas Armadas israelíes. Y se dice en particular, de acuerdo con un alto funcionario de la administración Biden, que conversó con periodistas, que en este momento, a pesar de las promesas israelíes, no existe justamente la opción de un paso seguro para aliviar que los civiles evacúen Rafah en caso de una entrada de las Fuerzas Armadas a israelíes. Y es por eso que se ve con mucho escepticismo las palabras del primer ministro Netanyahu. También hay que decir que todo esto responde a la posición de la Casa Blanca, a creciente frustración más entre los votantes demócratas, y sabemos este año es un año clave para una potencial reelección de Biden. Y hay que decir, mañana mismo, este lunes, se recibirá al rey de Jordania, y no será la última vez que seguramente se hable de este tema en los próximos días aquí en la Casa Blanca. Estaremos pendientes. Gracias, José Díaz Briceño. Quédate con nosotros que ya volvemos contigo. La OTAN ha comenzado uno de sus mayores ejercicios militares en décadas. Durante 4 meses se realizará maniobras navales, aéreas y terrestres a gran escala. En la costa atlántica europea, buques de guerra iniciaron ya sus maniobras. La operación Steadfast Defender implicará a 90.000 efectivos de los 31 países miembros de la OTAN, así como de Suecia, que aspira a formar parte de la alianza. La serie comienza con ejercicios navales frente a las costas españolas y en Polonia, con maniobras de sus fuerzas de acción inmediata en la frontera oriental de la alianza. Mientras la OTAN defiende estos ejercicios como la nueva normalidad, Rusia ha tildado de amenaza la demostración de fuerza de la alianza militar. Aviones, buques de guerra, tanques. Han pasado 3 años desde la última operación Steadfast Defender. La versión de 2024 es a gran escala. Su objetivo es demostrar la rapidez con que las fuerzas pueden desplazarse de Norteamérica a Europa y activar allí las defensas contra un enemigo similar. La OTAN cuenta con la participación de 31 miembros, además de Suecia, que está en conversaciones para unirse a la alianza. Más de 90.000 efectivos de tierra, mar y aire participarán en las maniobras, además de 50 buques de guerra, 80 aviones y más de 1.100 vehículos de combate. Es un aumento significativo con respecto a los últimos ejercicios Steadfast Defender de 2021, en los que comparativamente participaron el 10% de efectivos. La OTAN afirma que esto se debe a la nueva situación de seguridad en Europa, especialmente tras la invasión rusa de Ucrania en 2022 y la guerra en curso en ese país. La situación de la seguridad en Europa ha cambiado drásticamente en los 2 últimos años. Tenemos que hacer ejercicios a gran escala y con mayor complejidad de lo que estábamos acostumbrados en la época en que nos centrábamos en las operaciones de ultramar. Lo que estamos viendo ahora es la nueva normalidad. Esta nueva normalidad no agrada a Rusia, que ve a la OTAN como una alianza hostil. Rusia considera las grandes maniobras de la OTAN como una amenaza para su seguridad. A nuestro entender, la OTAN es un instrumento de confrontación. La alianza fue concebida, formada y gestionada por Estados Unidos como un instrumento de confrontación. Durante los próximos meses, Steadfast Defender pasará de prácticas navales en el sur de Europa a ejercicios terrestres en los flancos norte y este de la alianza. Está previsto que concluya a finales de mayo. Y durante un mitin en Carolina del Norte, el expresidente estadounidense Donald Trump explicó que se negaría a defender frente a Rusia a los miembros de la OTAN que no paguen sus cuotas al completo. Trump acusa con frecuencia a miembros de la organización de no financiar adecuadamente la alianza y dijo que la OTAN estaba en quiebra hasta que llegó él a la Casa Blanca. El exmandatario relató una conversación de entonces con otro gobernante que no hizo público durante una reunión de la OTAN. En ella, Trump dice que aseguró que no solo no protegería a los miembros morosos de la OTAN, sino que alentaría a Rusia a que hiciera lo que le diera la gana. La Casa Blanca rechazó estas declaraciones y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, acusó a Trump de socavar la seguridad de la alianza. Escuchemos lo que dijo Trump.
Llegué y dije, tienen que pagar. Uno de los presidentes de un gran país se levantó y me dijo, señor, si no pagamos y nos ataca Rusia, ¿nos protegerá? Le dije, ¿no han pagado? ¿Son morosos? Y dijo, sí. Si eso ocurriera, no los protegería. De hecho, los animaría a hacer lo que les diera la gana. Tienen que pagar sus facturas. Y el dinero empezó a entrar a raudales. Trump dice que alentaría a Rusia a atacar cualquiera de los aliados de Estados Unidos en la alianza militar con deudas pendientes. José Díaz Briceño en Washington. ¿A qué se deben estas palabras de Trump? ¿Por qué ahora? Sin duda, la propia Casa Blanca ha calificado estas declaraciones de Trump como desquiciadas y aterradoras. Esto por intentar romper con el principio fundacional de la Alianza Atlántica de Defensa Colectiva. Y sin embargo, las palabras de Trump que ocurrieron justamente en un mitin de campaña en Carolina del Sur están explotando lo que él cree es un sentimiento creciente al interior del Partido Republicano hacia una política exterior aislacionista. Hay que decir que este sentimiento tiene ya efectos reales, pues sabemos en el Congreso de Estados Unidos las voces y la influencia de Trump están creciendo y todavía está pendiente por aprobarse este paquete de $60,000 millones en ayuda a Ucrania que sigue sin saber exactamente cómo podría ser aprobada por ambas cámaras del Capitolio. Y también recordemos figuras tan emblemáticas del establishment conservador estadounidense como Tucker Carlson invitaron a entrevista con el señor Vladimir Putin, el presidente de Rusia, donde se expresaron estas dudas sobre el dominio estadounidense alrededor del mundo. Es decir, el aislacionismo toma control del Partido Republicano. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño en Washington. Y vamos acá, a Alemania, porque las elecciones al Bundestag del 2021 se repitieron este domingo parcialmente en Berlín. Se cumple así la orden del Tribunal Constitucional alemán ante el caos de la jornada electoral hace 2 años. Durante las elecciones al Bundestag de septiembre del 2021 se formaron largas colas ante algunos colegios electorales de la capital. Esto se debió a que faltaban papeletas o eran incorrectas y en algunos casos también había muy pocas cabinas electorales. Unos 550.000 berlineses estaban llamados a votar de nuevo. La participación fue algo más baja, pero los resultados quedan muy similares y no tendrán repercusión en la configuración actual del Bundestag. Y tras dedicarle insultos y luego escenificar una reconciliación, el presidente argentino Javier Milei abrazó este domingo al Papa Francisco tras concluir la misa de canonización de la primera santa argentina en el Vaticano. Los dos líderes hablaron también privadamente antes de la misa, según indicó el Vaticano. El de este domingo fue un primer contacto antes de una audiencia el lunes en la que el Papa Francisco y Milei podrán hablar extendidamente. Las grandes disensiones se encuentran, entre otros asuntos, en el rechazo de Milei al concepto de justicia social defendido por Francisco. Y vamos ahora con un resumen de otros hechos que son noticia en esta jornada. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha pedido que se expulse a Israel de las Naciones Unidas. Raisi acusó a Israel de cometer un genocidio en Gaza con el respaldo de Estados Unidos. Irán apoya desde hace tiempo a las milicias de Hamas en Palestina y ha elogiado los ataques del 7 de octubre. El ex primer ministro de Finlandia, Alexander Stubb, se ha declarado vencedor de las elecciones presidenciales que celebraban su segunda vuelta este domingo. El candidato conservador logró más del 51% de los votos frente a su rival, el ecologista de izquierdas, Pekka Haavisto. Finlandia es el miembro más reciente de la OTAN y la guerra en Ucrania ha dominado la campaña. En las elecciones del jueves en Pakistán, los candidatos independientes respaldados por el ex primer ministro encarcelado Imran Khan obtuvieron el mayor número de escaños en el Parlamento. Los resultados definitivos sitúan a la Liga Musulmana de su rival Nawaz Sharif en segundo lugar. Ninguno de los dos partidos logró la mayoría necesaria, por lo que están buscando posibles socios de coalición. Y nos despedimos con imágenes del segundo carnaval más popular de América Latina y el más importante de Colombia, el Carnaval de Barranquilla. Miles de carrozas y grupos folclóricos desfilaron por el cumbiódromo de la ciudad en la tradicional Batalla de las Flores, un desfile que se realiza hace 121 años.
Con esto terminamos nuestro informativo. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.